Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a otra clase más y a otro capítulo de Historia del Pensamiento Económico. En este día vamos a hablar un poco sobre lo que es la escuela fisiocrática. Y me da mucho gusto poder comenzar este capítulo, que en estos días hubiésemos podido a lo mejor tratarlo por la clase que vamos a estar teniendo los jueves, tengo entendido. Perdón, los miércoles, según lo hablamos, y nos quedamos en acuerdo sobre ello. Y en este día, pues vamos a poder comenzar de lleno este capítulo para tocar ciertos aspectos específicos sobre por qué la fisiocratía comenzó, quiénes fueron sus propulsores, cuáles fueron sus primordiales ideas en el pensamiento económico y cómo funcionó esta clase de escuela durante las épocas en que nos corresponde en los inicios de esta escuela de pensamiento económico. También vamos a comenzar, obviamente, por lo que se considera la manera de conocer de dónde proviene la palabra fisiocracia. Y la palabra fisiocracia o lo que es la raíz de la palabra es una palabra que viene de raíces griegas y esto significa una doctrina económica que se va a atribuir a el origen de las riquezas que son exclusivamente de alguna manera atadas a la agricultura, a lo natural, a lo que es que viene de la tierra. Y también no vamos a incluir aquí lo que es la consideración de la intervención del gobierno. Los componentes léxicos de esta palabra son los siguientes. Physis significa acción de crecer y naturaleza. Y kratos es poder, más el sufijo ia, fisocracia, cualidad. Entonces es una cualidad de una acción de crecer y de poder. Y viene de la naturaleza. Eso lo hace todavía más hermoso, lo hace todavía más profundo. Ahora yo quiero que vayamos a discutir un poquito sobre dónde aparecieron los primeros fisiócratas. Los fisiócratas aparecieron en el país de Francia, en Europa, a lo largo del final de la época mercantilista. Y ya nosotros estudiamos en los primeros dos capítulos la escuela filosófica mercantilista y dónde se desarrolló y cómo comenzó. La fisiocracia comenzó en el año 1756, cuando uno de los filósofos de esta teoría o nueva escuela, Quesnay, publicó su primer artículo de economía en la Gran Enciclopedia. Esta escuela acabó en el 1776, 20 años más adelante, cuando Turgot, que fue otro pensador de esos tiempos, perdió su alta posición en el gobierno francés y cuando entonces Adam Smith publicó su obra La riqueza de las naciones. Que muchas cosas ocurren en el transcurso de estos movimientos filosóficos, que muchos cambios pueden venir. Unos pensadores comienzan a trabajar con esas teorías o escuelas de pensamiento y luego vienen otras escuelas que van entrando y van cambiando las perspectivas que hay hasta ese entonces. Pero así es la vida, de eso se trata. Lo único constante que lo debemos saber todos es el cambio. Bueno, ahora vamos a examinar las contribuciones de los dos más prominentes fisiócratas. Y la fisiocracia fue una reacción al mercantilismo. Eso es lo primero que debemos entender. La fisiocracia fue una reacción hacia lo que fue la escuela mercantilista que fue antes. Y las características feudales del régimen antiguo en Francia, sin embargo, no pudo escapar completamente de los conceptos medievales que impregnaban la sociedad de Francia durante esas épocas. Las detalladas regulaciones de producción del gobierno, incluso especificando la cantidad de hilos requeridos por pulgada de ropas, puede haber ascendido una vez a la alta calidad, pero ciertamente ponía la producción
encarcelada en una camisa de fuerza. Era demasiado restrictivo la manera en que se pedía que la producción tuviera un índice de calidad. A veces los índices de calidad pueden ser sumamente difíciles de alcanzar, en otras ocasiones son importantes poderlos alcanzar, pero no cabe duda de que son índices de producción de alta calidad que muchas veces no es tan posible alcanzarlo, como dependiendo también de qué tipo de tecnologías con las que cuente ese sistema, esos mercados. Pero de todas maneras no deja de ser interesante la especificación sobre la calidad en el conteo del tipo y la cantidad de puntadas para crear camisas, pantalones, falda, lo que fuese necesario crear en ese tiempo. Vamos a continuar antes de la fisiocracia, que no se permitía la experimentación ni la mejora de productos, métodos o los cambios en los gustos de los clientes. Un gobierno corrupto y extravagante como eran esos señores feudales, esos reyes, hizo imposible la aplicación equitativa de las reglas y el crecimiento de las empresas comerciales y la creciente competencia hicieron que tales reglas fueran innecesarias. La industria de Francia fue retrasada en su desarrollo por las autoridades locales que impusieron impuestos y tarifas sobre los productos que ellos hacían. De este modo inminente el movimiento de bienes fue afectado. Y continuando con toda esta información que es más bien histórica, la agricultura francesa estaba muy agobiada por las condiciones impuestas por la nobleza, que eran los propietarios de las tierras, los señores feudales, los feudos. Los campesinos, los peasants, los campesinos estaban sujetos a impuestos sobre la tierra y sobre las ganancias de la agricultura, pero la nobleza y el clero estaban exentos de tales impuestos. Los impuestos variaban de un año a otro y según el capricho del recaudador de impuestos y la riqueza de los campesinos. De hecho, las franquicias se vendieron, habían franquicias en esa época, se vendieron a recaudadores de impuestos, permitiéndoles recaudar para sí mismos tanto en impuestos como pudieran exprimir a los habitantes de un área determinada de tierras. Los recaudadores de impuestos pagaban tarifas anuales fijas al gobierno al comienzo de cada año fiscal y conservaban todo lo que recaudaban por encima de eso. Por tanto, los incentivos para que las personas acumulen riquezas y amplíen la inversión se vieron grandemente afectados y los campesinos debían pagar cuotas al señor feudal cuando heredaban una propiedad o cuando transfirieron créditos mediante ventas. Por otro lado, como continuación, durante siglos, el gobierno francés y las autoridades de las ciudades habían sometido el comercio de cereales a un desconcertante laberinto de regulaciones. Incluso la poca libertad permitida a los otros tipos de comercio se le negó al comercio de cereales. Estaba siendo monopolizado, vamos a decir. Y es algo tan interesante ver como los cereales que le dan salud, fuerza, vida a la gente, porque es alimento, estaban siendo tan regulados de una manera insostenible o de una manera no tan justa. Vamos a ver ahora los principios principales de la escuela fisiocrática y presten atención en esta parte. El primer punto interesantísimo por demás es el orden natural. Comienza todo con un orden natural. Ese orden natural fisiócrata significa la regla de la naturaleza. De acuerdo a esta idea, las leyes de la naturaleza gobernaban las sociedades humanas justo como las descubiertas por Newton cuando gobernaban el mundo físico.
Todas las actividades humanas deberían ser traídos en armonía con las leyes naturales. El objeto de todo estudio científico era el de descubrir las leyes en la esfera económica. Las leyes de la naturaleza confirieron a los individuos el derecho natural para disfrutar los frutos de su labor, proveer el disfrute consistente con los derechos de los otros. Qué interesante ver cómo las leyes naturales permeaban en ese entonces y hoy en día no es tan importante. Todo ha cambiado, todo ha sido cambiado hacia el monetarismo. Y ya cuando hablamos del monetarismo, en mi carácter personal como profesora de este curso, pienso que el monetarismo ha traído muchos espíritus en las personas de greedy. A veces las personas son enfocadas en ganar mucho dinero y no tener ninguna conciencia social. Y eso lo hace bien peligroso. Bueno, pero para eso tendríamos que estar hablando unos cuantos días. Es un tema tan profundo que podríamos estar divagando un poco sobre el tema y llevando también puntos bien fuertes para la discusión. En algún momento lo vamos a poder hacer, pero en este momento vamos a continuar con lo que respecta al capítulo 3. Laissez-faire, laissez-passer. Esta frase fue acreditada a Vincent de Gournay del 1712 al 1759. En efecto, significaba dejar a la gente hacer como les placiera sin interferencia del gobierno. Y de hecho, laissez-faire nosotros lo hemos estado estudiando y los gobiernos nunca deberían extender su interferencia en los asuntos económicos más allá del mínimo absoluto esencial para proteger la vida y la propiedad, que son dos derechos inalienables naturales, para mantener la libertad del contrato social. Estos fisiócratas estaban opuestos a todo lo feudal, a todo lo mercantilista y a las restricciones del gobierno, favoreciendo la libertad de las empresas de negocios en sus países y sus libres tratados de comercio extranjeros. Ellos creían en los libres tratados de comercio con otros países. Gournay fue uno de los muchos altos funcionarios del sistema mercantilista quienes experimentaron dejarlo ser un adherente del laissez-faire. Tomen nota, esto es bien importante que ustedes lo puedan entender y más que nada lo puedan recordar, lo puedan citar y lo puedan usar. Continuando, el próximo segundo importante parte del manifiesto de lo que es la fisiocracia es el énfasis en la agricultura. Los fisiócratas pensaban que la industria, el intercambio y las profesiones fueron útiles pero estériles y simplemente reproduciendo el valor consumido en la forma de materias primas y la subsistencia de los trabajadores. Solamente la agricultura y la minería fueron productivas en ese entonces porque producían un excedente, un producto neto más allá del valor de los recursos usados en la producción. Otro de las partes más importantes e interesantes dentro de la fisiocracia es la fiscalidad de los terratenientes. Sería el tercer punto. Los fisiócratas pensaban que solamente la agricultura producía un excedente, por lo cual el dueño de la tierra se recibía en forma de rentas. Solo el dueño de la tierra debería ser gravado, debería pagar unos impuestos al señor feudal. Todos los impuestos puestos en otros se deberían pasar al dueño de la tierra de todas maneras. Y ya voy a hacer una pausa antes de continuar con el resto del capítulo, porque quiero que no se me corte el video. Lo más que puedo dar son 15 minutos y vamos a continuar a quienes los fisiócratas beneficiaron o intentaron beneficiar. Nos vemos en unos minutos. Gracias.